No todo merece una mirada rápida. Algunas ideas, algunos libros y algunos temas necesitan pausa, profundidad y reflexión. Eso es Análisis de Fondo, un podcast donde cada episodio te invita a pensar más allá de lo obvio. Libros, cultura, ideas y temas variados se convierten aquí en conversaciones con sentido, contexto y una perspectiva distinta. Porque entender mejor también es detenerse, analizar y mirar al fondo de cada tema. Análisis de Fondo. Escúchalo y descubre una nueva forma de reflexionar. Existe esta idea increíblemente reconfortante de que las historias de magia son, pues, un terreno seguro. Claro, asumimos que los buenos tienen una moral intachable y que los malos, tienen esa risa malévola que ves venir a kilómetros. Exacto. Y que al final del día, con un simple movimiento de varita, pues, se arregla absolutamente todo. Es una moralidad en blanco y negro en la que es muy fácil acomodarse. Sí, nos fascina que el mal tome la forma de un dragón visible. O sea, un monstruo al que puedes derrotar con una espada y ya está. Es una narrativa que no nos exige demasiado. Pero claro, basta con adentrarse en el segundo año de Hogwarts para que ese Castilla de naipes se venga abajo de una forma estrepitosa. Totalmente. De repente el cuento de hadas se evapora y nos topamos de bruces con un auténtico barrizal. Un barrizal de incompetencia institucional, de manipulación mediática y, fíjate, de un elitismo estructural asfixiante. Tiene tela desde luego, y por eso mismo damos la bienvenida a todo el mundo a una nueva sesión de Análisis de Fondo. Antes de meternos de lleno en este lodazal, animamos a quienes nos escuchan a suscribirse al podcast Análisis de Fondo. Sí, dadle a suscribir, que ayuda muchísimo. Y dejamos la puerta abierta a ver si hay algún tema específico, un texto o fenómeno que la audiencia desee que exploremos en el futuro, dejadlo en los comentarios. Nos encanta leer esas sugerencias. Efectivamente. Y hoy ponemos sobre la mesa unos extractos muy reveladores de Harry Potter y la Cámara Secreta. Y ya aviso, no vamos a perder el tiempo hablando de pociones o de coches voladores. No, para nada. Nuestra misión hoy es desgranar cómo este mundo mágico refleja las fallas de cualquier sociedad compleja. Pues sugiero empezar por el aspecto que parece, el más cómico de todos, pero que a la vez es el más revelador. La obsesión por las apariencias. Ah, la tiranía de la imagen. Y ahí el huracán Gilderoy Lockhart es el ejemplo perfecto. Ostras, es que Lockhart es un personaje que a primera vista parece de coña. Llega al colegio presumiendo sin parar de haber ganado, creo que 5 veces, el premio a la sonrisa más encantadora. De la revista Corazón de Bruja, nada menos. Exacto. Siempre con esas túnicas impecables, color añil o turquesa. Y el colmo del narcisismo es ese primer examen que les hace a los alumnos de segundo. Madre mía, el examen. Es que son 54 preguntas, y no evalúan nada de defensa contra las artes oscuras. Les pregunta cuál es su color favorito. Que es el lila. El lila, sí. O cuál sería su regalo de cumpleaños ideal. O sea, la tentación es reírse y descartarlo como un payaso inofensivo. Pero claro, ¿realmente es inofensivo que alguien así ocupe un cargo de autoridad sobre menores? Pues ese es precisamente el truco de magia más oscuro que tiene el texto. Lockhart utiliza lo que en psicología llamamos el efecto halo. Ajá. Como es convencionalmente atractivo, tiene carisma y encaja perfectamente en la estética que la sociedad asocia con un héroe, pues todo su entorno asume de forma automática que también es competente. Y moralmente intachable, claro. Tal cual. Y el peligro real radica en que esta ilusión funciona a todos los niveles. Engaña a la opinión pública, engaña al Ministerio de Magia y engaña a brujas y magos adultos muy experimentados. Les venden la moto por completo. Les ofrece una mentira que resulta estéticamente agradable, sí. Y la caída de esa máscara es devastadora, porque cuando por fin se ve acorralado al final del curso, confiesa sin ningún remordimiento que es un fraude. No ha hecho absolutamente nada de lo que cuentan sus superventas. Nada de nada. Se dedica a buscar a magos reales que han hecho heroicidades, les lanza embrujos desmemorizantes y les roba el mérito. Y la justificación que da es para echarse a temblar. Dice que el mago armenio que salvó a un pueblo entero de los hombres lobo era viejo y feo, y que no tenía ningún gusto vistiendo. Es escalofriante. Prioriza la portada y el gusto vistiendo sobre la verdad objetiva. Es que es el equivalente mágico a un influencer moderno.
Alguien que roba el contenido de otros, le pone un filtro deslumbrante y monetiza la ignorancia de sus seguidores. Una analogía perfecta. Lo que nos revela sobre la sociedad mágica es aterrador, porque nos dice que el público prefiere consumir una mentira hermosa antes que una verdad fea. Totalmente. Y esta vulnerabilidad ante las apariencias no solo afecta a los adultos que compran los libros de Lockhart, hay un caso mucho más depredador, que es el diario de Tom Riddle y Ginny Weasley. Uf, ahí es donde la manipulación pasa de ser cómica a ser terrorífica. Ginny, que es una niña de 11 años, confía ciegamente en un diario en blanco. Vuelca toda su alma ahí. Exacto. Le cuenta todos sus miedos, su soledad. Ella misma dice que es como tener un amigo en el bolsillo, sin saber, claro, que está interactuando con un fragmento de memoria de hace 50 años. Que la está usando para abrir la cámara de los secretos. Efectivamente, se alimenta de sus vulnerabilidades para poseerla. Es que, si lo piensas, el diario actúa exactamente igual que un algoritmo depredador en redes sociales hoy en día. Fíjate, es verdad. Detecta las inseguridades de una persona vulnerable, absorbe sus datos más íntimos y le devuelve exactamente la validación que necesita para generar dependencia. Sí. Todo con el objetivo final de usar a esa persona en su contra. La mecánica subyacente en ambos casos, tanto con Lockhart como con el diario, es la misma. La falta de pensamiento crítico, ¿no? Exactamente. Ambos explotan esa ausencia de pensamiento crítico mediante la validación emocional. Lockhart alimenta la fantasía romántica de la sociedad y el diario alimenta la necesidad de ser escuchada de una niña aislada. Ostras. Y, a ver, lanzo una pregunta. ¿No resulta escalofriante ver cómo el mundo mágico permite que tanto el sistema educativo, con un profesor así, como una alumna vulnerable sean víctimas de una fachada encantadora? Lo es. Nos invita a reflexionar sobre cuántas veces consumimos biografías o diarios o perfiles en Internet creyendo ciegamente en la imagen que el autor proyecta. Si la caja tiene un lazo bonito, nos tragamos el veneno sin preguntar. Tal cual. Pero, oye, esta falta de pensamiento crítico y esta superficialidad no operan en el vacío. Sirven de cortina de humo para un problema sistémico muchísimo más oscuro dentro de Hogwarts. ¿Te refieres al prejuicio institucional, supongo? Sí, al racismo institucionalizado y a la discriminación por origen de sangre. El elitismo de la sociedad mágica que justifica incluso la violencia. Tela con eso. Porque la fachada de respetabilidad es la herramienta favorita del elitismo. Y el mejor ejemplo de esto, sin duda, es Lucius Malfoy. Desde luego. Hay una escena al principio, en la tienda Borgin y Quirkes, que es oro puro para analizar esto. Lucius entra a vender artefactos oscuros para que el ministerio no le pille en una redada. Artefactos ilegales, sí. Ilegales, claro. Y mientras está ahí, empieza a quejarse amargamente de la ley de defensa de los muggles que ha redactado Arthur Weasley. Pero lo que de verdad le recome por dentro... Lo que le duele en el orgullo. Exacto. Es la vergüenza tremenda que siente porque Hermione, que es hija de padres no mágicos, saca mejores notas que su propio hijo, Draco. Es que le ofende profundamente que el talento puro y el mérito académico no entiendan de pedigrí. El sistema de creencias de Malfoy exige que la sangre determine la superioridad. Y la simple existencia de Hermione hace saltar por los aires toda esa narrativa. Por eso, el insulto que Draco le lanza en el campo de Quidditch tiene tanta fuerza. Cuando la llama sangre sucia, no es solo un insulto infantil, ¿eh? Es brutal. Es un término con una carga histórica terrible, diseñado para deshumanizar. Y el libro nos recuerda que esto viene de lejos. Salazar Slytherin abandonó Hogwarts precisamente porque quería ser más selectivo. Quería negarles la enseñanza a las familias no mágicas. Exacto. Exigía un colegio segregado por genética. Y el contraste con la familia Weasley es maravilloso. El señor Weasley está fascinado por los enchufes y por el metro de los muggles. Y Lucius considera que esa curiosidad es una deshonra imperdonable para un mago. Porque Lucius necesita mantener esa distancia de clase para sentirse superior. Y usa su dinero para enmascarar su intolerancia. Recordemos que compra escobas Nimbus 2001 para todo el equipo de Slytherin. Sí, gana estatus y compra el silencio de la institución. Y esto me lleva a cuestionar algo enorme. A ver, sabiendo que la mismísima Cámara de los Secretos fue creada para purgar el colegio de magos nacidos de muggles, ¿hasta qué punto el silencio y la inacción de la sociedad mágica permitieron que este odio germinara durante 1000 años? Pues hasta el punto de la complicidad total. El odio necesita pasividad institucional para perdurar. Las élites mantuvieron viva la leyenda de la Cámara. A lo mejor no creían en el monstruo,
pero sí preservaban el ideal de pureza que representaba. Miraban hacia otro lado, básicamente. Exacto. Comprender esto es clave. Las tensiones raciales o de clase no siempre son monstruos gigantes escondidos en tuberías. Ya. A veces son simples comentarios despectivos en una librería de antigüedades o ventajas económicas compradas, como las escobas. Y lo irónico de todo esto es que, al final, la principal víctima de estos prejuicios y de esta paranoia termina siendo el propio protagonista. Todo por un malentendido monumental de comunicación. Entramos en el aislamiento del talento, el manejo de la lengua Parcel por parte de Harry. Madre mía, la lengua de las serpientes. Sí, es un caso de estudio fantástico sobre cómo una habilidad rara puede aislar a un individuo si la sociedad la asocia con el mal. En el mundo mágico británico, hablar Parcel se vincula casi exclusivamente con Salazar Slytherin y con la magia oscura. Y el caos estalla en la escena del club de duelo. Lockhart, para variar, hace el ridículo y pierde su varita contra Snape. Como siempre. Y entonces Draco invoca una serpiente negra. La serpiente se gira y amenaza directamente a un alumno, a Justin Finch Fletchley. Que estaba aterrorizado el pobre. Lógico. Y Harry, guiado por un instinto protector, le grita a la serpiente en Parcel para que deje en paz a Justin. Y la serpiente obedece. Se desploma, sí. Harry acaba de desactivar una amenaza letal, pero en lugar de ser visto como el héroe que acaba de salvar a un compañero, Justin huye despavorido. Y de repente todo Hogwarts asume que Harry incitó el ataque. Es un cortocircuito lógico absoluto provocado por el sesgo de confirmación. La comunidad escolar está asustada por los ataques. Necesitan un chivo expiatorio. Alguien a quien culpar. Exacto. Y cuando Harry revela una habilidad que el imaginario colectivo considera oscura, la masa encaja ese dato en su paranoia. Da igual que su intención fuera salvar a Justin, el pánico nubla la lógica de todos los testigos. A ver, es que yo lo comparo con... Imagínate tener el talento de hackear sistemas informáticos. A ver, cuéntame. Podrías usar ese talento como hacker ético para defender a tu empresa de un ciberataque, ¿no? Claro. Pero en lugar de valorarlo, la gente de tu oficina desconfía de ti y te investiga, simplemente porque entiendes el lenguaje de los atacantes. Te aíslan. Es una analogía buenísima. Y nos invita a examinar cómo juzgamos las habilidades inusuales en nuestros propios entornos profesionales o sociales. El miedo nos hace retroceder a nuestros instintos más primarios. Fíjate en la reacción de Ernie Macmillan, el compañero de Hufflepuff. Ostras, Ernie Macmillan, qué momento. Ernie se planta frente a Harry, muerto de miedo, y recalca que tiene, cito textualmente, 9 generaciones de brujas y brujos para defenderse de él. Como si el árbol genealógico fuera un escudo. Exacto. Ante lo desconocido, Ernie se aferra a su linaje, demostrando lo arraigado que está ese elitismo de sangre en los estudiantes. Y para colmo, Harry oía una voz incorpórea por los pasillos, ¿te acuerdas? La del basilisco en las cañerías. Esa voz que susurraba, «Huedo sangre, déjame matarte», justo antes de los ataques a la gata de Filch y a los alumnos. Sí, y como Harry era el único que la oía y solía llegar el primero a la escena del crimen, pues la paranoia crecía. Y ante una sociedad que te aísla de esa manera, y un sistema institucional que está totalmente corrupto, pues el texto nos plantea que las únicas defensas verdaderas que le quedan a Harry son sus alianzas personales. La lealtad genuina como la verdadera magia. Ese es el concepto principal del último tramo. Es un contraste brutal entre la servidumbre impuesta y la lealtad que te ganas a pulso. Y aquí hay que hablar de la figura patética pero enormemente heroica de Dobby. ¿El elfo doméstico? Sí. Lleva puesto un viejo almohadón roñoso como símbolo de su esclavitud. Y le vemos castigándose continuamente, planchándose las manos o golpeándose la cabeza con jarras, solo por desobedecer a los Malfoy para intentar advertir a Harry. Lucius Malfoy controla a Dobby exclusivamente mediante el terror. Pero esa servidumbre forzada es muy frágil, y la resolución en el despacho de Dumbledore lo demuestra a la perfección. Es una jugada maestra de Harry. Lo es. Harry engaña a Lucius metiendo el diario destruido dentro de uno de sus propios calcetines, que estaba sucio y lleno de barro, y se lo entrega a Lucius. Y claro, Lucius, con ese asco y desprecio que siente por todo lo que toca, tira el calcetín al suelo. Dobby lo atrapa y, por un tecnicismo legal mágico, queda libre. El opresor pierde su poder por su propia arrogancia y falta de empatía. Harry le regala la libertad. Y en el otro extremo tenemos al Fénix, a Fawkes. La lealtad ganada, sí. Cuando Harry está en la cámara, a punto de morir, Dumbledore le explica luego que Harry debió demostrar una verdadera lealtad hacia él allí abajo,
porque de lo contrario, el Fénix jamás habría acudido a salvarle la vida. Y recordemos que Fawkes le entrega el sombrero seleccionador con la espada y luego cura el veneno del basilisco con sus propias lágrimas. Es espectacular. Me recuerda una frase genial que le dice a Arthur Weasley a su hija Ginny al final. Le dice, no confíes en cosas que tengan la capacidad de pensar, pero de las cuales no sepas dónde tienen el cerebro. Un consejo valiosísimo. La verdadera lealtad no se compra con miedo ni con objetos mágicos oscuros. Se gana con actos de sacrificio y de respeto mutuo. Y es que la victoria final de Harry se debe, en esencia, a aliados completamente improbables para el elitismo mágico. Un fénix, un sombrero raído y un elfo doméstico con un calcetín. Son marginados o elementos subestimados por la sociedad elitista, sí. Todo esto nos sirve para recordar que construir relaciones basadas en la confianza es nuestra mayor protección frente a la adversidad. Totalmente. Si hacemos un pequeño resumen final de esta inmersión profunda, vemos que el texto nos ha enseñado lecciones muy duras. Desde luego que sí. Nos enseña a no juzgar un libro por su portada, y esto de forma muy literal con Lockhart y el diario de Riddle, también a reconocer el enorme peligro de los elitismos de sangre y de clase. Y a valorar esa lealtad pura de la que hablábamos. Ha sido una disección exhaustiva y brillante. Pero antes de despedirnos, me gustaría dejar a la audiencia con una idea provocadora para reflexionar, algo que apenas hemos rozado hoy. A ver, cuéntanos. Fijaos en el clímax de la novela. Tom Riddle le dice a Harry que existe una extraña afinidad entre ellos. Y es cierto, ambos son de sangre mezclada. Ajá. Ambos son huérfanos criados por muggles en entornos abusivos, y ambos son los únicos hablantes de Parcel en Hogwarts desde la época de Slytherin. Comparten exactamente los mismos traumas. Exactamente. Riddle atribuye la supervivencia de Harry a la mera suerte y al sacrificio de su madre. Pero, para todos los que estáis al otro lado escuchando, pensad en esto. Si el villano y el héroe comparten los mismos orígenes oscuros y las mismas habilidades repudiadas por la sociedad, ¿no significa eso que nuestros antecedentes no determinan absolutamente nada? Es un pensamiento muy poderoso. La delgada línea entre convertirse en un monstruo resentido o en un héroe salvador radica, sencillamente, en nuestras decisiones. Radica en decidir a quién le ofrecemos un calcetín para liberarlo, en lugar de subyugarlo. Completamente de acuerdo. Nuestras elecciones nos definen, no nuestras circunstancias. Y con esa reflexión final cerramos nuestra sesión de hoy en Análisis de Fondo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje. Ha sido un placer como siempre. Recordad dejar vuestros comentarios, sugerirnos nuevos temas y suscribiros al canal para no perderos la próxima inmersión. Hasta la próxima. Hasta pronto.